Continuando con el tema de mecánica de fluidos, vamos a abordar el principio de Arquímedes. Este principio plantea que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Vamos a dejar bastante claro este concepto, pero lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos un tanque, este es un tanque enorme que tiene una capacidad de 500 metros cúbicos, totalmente lleno, 500 metros cúbicos. Y en el momento contiene 200, un nivel de 200 metros cúbicos. Para que se hagan una idea del tamaño de este tanque, pues un metro cúbico puede contener 1000 litros de capacidad. Entonces vamos a tener este tanque como referencia, bien, y vamos a colocar otro tanque por acá. Aquí ya tenemos entonces el fluido en reposo. Ahora dice que es un cuerpo que se sumerge. Vamos a colocar un cuerpo cualquiera, puede ser perfectamente una esfera del dragón, y la vamos a dejar caer en el fluido. Entonces, hay que observar varias cosas aquí. Primero, el nivel del agua va a aumentar un volumen igual al volumen que acabo de sumergir. Veamos que pasó de 200 a 300 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de esta esfera, tiene que ser una esfera muy grandota, es de 100 metros cúbicos. Entonces, primera parte, ya tenemos un fluido desalojado o un nivel que se subió entre el recipiente. Pero ¿qué nos dice Arquímedes? Dice que recibe un empuje de abajo hacia arriba. Entonces va a haber una fuerza, la vamos a llamar con la letra E, de empuje, que va a tratar de hacerme flotar, va a tratar de impulsarme de abajo hacia arriba. Y obviamente existe una fuerza hacia abajo, que en este caso sería el peso, lo representamos con la letra W, el peso de la esfera. Van a haber dos fuerzas luchando. Una que me va a tratar de hundir, que es mi peso, o el peso de la esfera, y otra que me va a tratar de hacer flotar, que es la fuerza de empuje. Respecto a estas dos fuerzas existen tres posibilidades. La primera, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, en ese caso me voy a hundir. Quiere decir que el peso le ganó al empuje y por lo tanto la esfera se va a ir hasta el fondo. Otra posibilidad es que la fuerza del peso sea menor a la fuerza del empuje. En ese caso la esfera va a flotar, o sea el empuje le va a ganar al peso. Y un tercer caso va a ser que la fuerza del peso sea igual a la fuerza del empuje. Y en dicha situación pues la esfera se puede mantener completamente en equilibrio. Hay un peso que me quiere hundir, hay un empuje que me quiere hacer flotar, por lo cual la esfera no cede, se queda quieta en el punto en el cual yo la coloque. Estas son las tres posibilidades, o sea, las tres interacciones que puede tener la fuerza del peso con la fuerza de empuje. O se hunde, o flota, o se mantiene completamente en equilibrio. Retomemos el ejemplo desde el principio. Tenemos una esfera que se encuentra cayendo en un recipiente que tiene un fluido, el nivel sube, ese nivel me indica que si subió 100 metros cúbicos, es porque el volumen de la esfera era de 100 metros cúbicos. Si yo hubiera lanzado una esfera el doble de grande, puede ser de 200 metros cúbicos. Si tengo un nivel en 200, obviamente al yo tirarla, el nivel me tiene que subir hasta 400. O sea, desaloja un volumen igual al volumen sumergido. ¿Listo? Entonces si sumerjo 100, subo 100. Si sumerjo 200, se me desalojan 200. Esto para tenerlo claro porque aquí en el principio de Arquímedes estamos hablando del volumen del fluido que se desaloja. Entonces si yo quiero calcular cuál es el volumen que estoy desalojando, tengo que poder calcular o medir el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo. Ahora hablemos un poco de esa fuerza de empuje. Entonces, ¿qué dice Arquímedes? Dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido, o sea, yo puedo sumergir la esfera completa o media esfera, va a recibir un empuje, o sea, una fuerza que va de abajo hacia arriba. ¿Pero a qué va a ser igual esa fuerza de empuje? Dice que va a ser igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Y ese empuje es el que va a ser contrafuerza o contrapeso al peso propiamente dicho de la esfera. Pero ¿cómo calculamos el peso de ese fluido? O sea, yo acá desplacé 100 metros cúbicos de fluido y tengo que calcular su peso. Por lo general de los fluidos, los líquidos principalmente, conocemos lo que es su densidad. Recordemos que la densidad no es más que la cantidad de masa por unidad de volumen. Teniendo este dato y conociendo cuál es el volumen del fluido que se me desalojó y obviamente el valor de la gravedad, puedo calcular el valor del peso. ¿El peso de qué? Del líquido que estoy desalojando. Entonces la ecuación del empuje es la densidad del fluido, puede ser agua, aceite o cualquier líquido, multiplicada por el volumen sumergido, en este caso sería 100 metros cúbicos, y multiplicado por el valor de la gravedad. Esto
me va a dar la cantidad de fuerza de empuje que se va a producir de abajo hacia arriba. Pero esta fórmula, ¿por qué me genera fuerza? Veamos. La densidad es masa sobre volumen. Esa masa sobre volumen la voy a multiplicar por el volumen sumergido y por el valor de la gravedad. Obviamente esta multiplicación tiene una finalidad de cancelar volumen, de modo que me quede el producto de la masa por la gravedad, que es la fórmula por excelencia para calcular el peso de un cuerpo o sustancia. Esta es la ecuación del principio de Arquímedes que me permite calcular la fuerza de empuje. Veámoslo con un ejemplo. Dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Bien, tenemos un cilindro. Este cilindro tiene un radio de 2 metros, tiene una altura de 4 metros. No nos están dando directamente su volumen, pero lo podemos calcular porque ya sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos el valor del radio al cuadrado, 2 metros elevado al cuadrado, multiplicado por los 4 metros de la altura. Metro al cuadrado pues me da metro cuadrado, y metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico, que es la unidad en este caso para el volumen. Y para este cilindro es igual a 50.265 metros cúbicos. Quiere decir que si yo lo sumerjo totalmente en agua, voy a desplazar o voy a desalojar esta cantidad de líquido. De aquí tener claro, el volumen del cuerpo que estoy sumergiendo obviamente es el mismo volumen del líquido que estoy desalojando. Veamos, lo vamos a sumergir, él va a caer en el recipiente, va a desplazar un volumen del fluido. Veamos que pasó de 200 a 250 aproximadamente, y esa diferencia equivale a los 50.265 metros cúbicos de este barril. Ahora calculemos la fuerza de empuje. Hay un dato que es muy conocido y es la densidad del agua, es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico, y es el dato que vamos a manejar aquí en la fuerza de empuje. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen del cilindro, multiplicado por el valor de la gravedad. Tendríamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por los 50 metros cúbicos y multiplicado por el 9.8, que es el valor de la gravedad. Cancelo unidades, tengo este metro cúbico dividiendo, lo cancelo con el metro cúbico que está arriba multiplicando. Efectuamos el producto y obtenemos 492.597 newton. Recuerden que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado siempre es igual a newton. Entonces, esta es la fuerza de empuje que va a recibir el cilindro sumergido en el líquido, en el agua. Ahora, respecto al valor del peso del barril, se nos pueden presentar tres situaciones que el problema no nos da el dato suficiente para saberlo. Si el peso es superior a la fuerza de empuje de 492.000 newton, obviamente el barril se va a hundir. Si el peso es exactamente igual a la fuerza de empuje, se va a mantener ahí en equilibrio, no se va a hundir ni va a flotar, se va a quedar quieto donde yo lo coloque. Y si el peso es menor a esta fuerza de empuje, va a salir disparado hacia arriba y va a quedar flotando.